Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Excel y en esta ocasión vamos a ver el tema o una función que se llama reemplazar. Así como lo vimos en el video anterior, que hay una función que se llama sustituir, hay una función que se llama reemplazar. Son un poco parecidas, pero son distintas. La diferencia en esta función reemplazar es que también nos permite sustituir texto o algún carácter o algo que nosotros tengamos dentro de una cadena de texto, pero en este, a diferencia de sustituir, aquí nos pide que incluyamos, vamos a ponerlo, reemplazar. Aquí nos pide que incluyamos dónde va a iniciar o a partir de qué posición va a iniciar el cambio y cuántos caracteres vamos a sustituir en ella. Por ejemplo, vamos a sustituir en esta que se llama Estamos aprendiendo Excel en YouTube. Vamos a reemplazar el texto, ¿de acuerdo? El número inicial va a iniciar en el 21, que es Excel. Voy a quitar Excel y ya no va a decir Excel. ¿Cuántas posiciones tiene Excel? Son 5 posiciones. Voy a reemplazar 5 posiciones. Pongo una coma y el nuevo texto que voy a poner es programación. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a aprender en lugar de Excel. Vamos a dar Enter. Y ahora dice, en lugar de estamos aprendiendo Excel en YouTube, dice estamos aprendiendo programación en YouTube. ¿De acuerdo? Como les decía, voy a habilitar nuevamente la fórmula. Primero es dónde está la ubicación de la cadena de caracteres que vamos a cambiar. Después, en qué posición de carácter dentro de la cadena vamos a empezar a cambiar. Y después, cuántas posiciones tiene ese texto que vamos a reemplazar. En este caso, la palabra Excel tiene 5 posiciones, por eso puse 5 y ya no va a decir Excel, ahora va a decir programación, que fue lo que hicimos, ¿de acuerdo? Voy a dar Enter y ahora vamos a cambiar esta que dice, persistiendo conseguirás lo que gustes. Muy bien, voy a poner igual, reemplazar, voy a poner coma, ¿y dónde inicia? Inicia en el 33, voy a quitar gustes y voy a poner otro texto. Gustes contiene 6 caracteres o 6 posiciones, voy a poner 6, pongo una coma y ahora ya no quiero que diga gustes, sino voy a poner quieras, para que diga persistiendo conseguirás lo que quieras. Voy a dar Enter y aquí está. Ahora dice persistiendo conseguirás lo que quieras, ya no es lo que gustes, ¿de acuerdo? Para eso nos sirve la función reemplazar. Como les decía, es muy parecida a sustituir, simplemente es cómo se conforma. Aquí es por posición, por número de caracteres y por posición, que nos permite reemplazar a diferencia de sustituir, ¿de acuerdo? Hasta aquí dejo el video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor suscríbanse al canal y continuamos aprendiendo Excel u otros cursos que tenemos aquí en el canal. Que estén bien, hasta luego.